leer Juan 8, la primera frase del versículo 47. Juan 8, la primera frase del versículo 47, nada más. Juan 8. Nelcy, si tiene otra versión. María Lisset. 48. Juan 8, 47, la primera frase. 47. 47, la primera frase. Él que es Dios. No. No. No, señora. ¿Esa no es? Sí, pero está leyendo mal. Ah, ok. Perdón. El que es de Dios. Perdón. Sí, pero completa la oración, señora Jenny. No, pensé que me decía solo hasta ahí. No. Ok. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye, Afirmación, sugerencia, ¿cómo ves? afirmación. Una afirmación. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Otra versión, de pronto con Liceo, Nelson, Liceo. Los hijos de Dios escuchan con atención todo lo que Dios dice. Vuelve y lo repite despacio, María Liceo. Los hijos de Dios escuchan con atención todo lo que Dios dice. Qué bonito. Es bonita la frase, pero entonces aquí en este versículo, empezando el versículo, dice, el que es de Dios. El que es de Dios. ¿Qué significará el que es de Dios? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan que eso quiere decir? Es como de pertenencia, ¿no? De pertenencia, perfecto, pertenencia. ¿Quién más? ¿Alguien ve algo más? Cuando dice el que es de Dios. Que es singular, decir que no generaliza, solo está individualizando. O sea, está hablando ¿cómo se llama eso? De ser personal la cosa. Exacto, un asunto personal. Un asunto personal, muy bien. Que hay pertenencia, esa pertenencia es personal, individual, no es de grupal. Entonces, me parece interesante. Estamos leyendo la parte A de Juan 8, versículo 47. En Reina Valera dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Estamos hablando que cuando dice el que es de Dios, habla de pertenencia, no habla de grupo, sino de una persona, de mí o de usted, personal. Las palabras de Dios oye. Bien, vamos a orar con respecto a esa palabra. La semana pasada vimos algunas cosas con respecto del servicio. Esta semana vamos a volver a mirar un poquito más allá, lo que significa servir, lo que es servir, por qué se sirve, bueno, etcétera. Un poco de cositas que vamos a ver hoy. No es todo, realmente. Apenas son abrebocas, con una invitación que si el abrebocas es bueno, uno seguramente va a querer seguir avanzando, escudriñando, mirando qué otras cosas dice la escritura con respecto del servicio, de servir, ¿cierto? Entonces, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Quién quiere orar? De mis hermanos, ¿quién quiere orar? Con respecto a esta frase que acabamos de leer, dicha por el Señor Jesucristo. ¿Me permite? Por favor. Señor Dios, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Escuchando tu invitación, escuchando tu voz, Señor, día a día, Señor. Agradeciéndote por darnos esta oportunidad de reconocer día a día que necesitamos de ti, que necesitamos de tu amor y de tu bondad, que necesitamos de un consejo tuyo, Señor, de una enseñanza tuya, de avanzar, Señor, día a día.
Y por eso te agradecemos el que nos permitas tener un lugar donde descansar, un lugar de alimento, un lugar donde podemos entender que necesitamos día a día de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque día a día nos das ese alimento. Gracias, Señor, por permitirnos estar bien, en salud, poder compartir con nuestros hermanos un domingo más, un día más contigo, un día más donde tu palabra, Señor, es fiel y verdadera, es justa, es sabia y es eterna, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que haces. Gracias por tu fidelidad. Podríamos pensar que tú no estás, pero realmente estás en todo lo que tú haces, Señor. Estás en tu palabra, estás entre los hermanos. Tú siempre has estado, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Lo ponemos delante de ti. Ponemos delante de ti todo lo que tú nos quieres enseñar. Abra nuestra mente para que nuestra mente no se cierre a lo que quieres decir hoy, a la palabra que viene hoy. Señor, te damos gracias, Señor, en todo momento. Te alabamos y te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a tu nombre. Bien, para los que no nos hemos saludado, porque es muy bueno saludar y ser saludado, entonces, buenos días a todos. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos Hermano- días. Buenos días. Hermanos, les presento a los hermanos que ustedes ven ahí, que observan con tanto detenimiento. Ahí están mis hermanos, se los presento. Pertenecemos a todos a esta comunidad, una comunidad pequeña, pero Buenos días. con mucha palabra. Muy buenos días. Bien, la vez pasada, en el servicio pasado hablamos de servir. ¿Qué es servir? Y miramos si Dios nos ha servido en alguna ocasión, el Señor Jesús nos sirvió, si nuestro servicio en el Señor es en vano o no. Vimos hartas cositas allí de la Escritura que nos mostraban que el servicio está desde siempre, que siempre ha habido ese modelo en la Escritura, esa enseñanza en la Escritura de servicio. Me llamó muchísimo la atención cuando la Escritura dice en San Juan 8:47, parte A, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Quién está diciendo eso? Lo está diciendo el Señor Jesús. Y agrega, por esto ustedes no la oyen, porque no son de Dios. Entonces parece que el Señor Jesús se estaba refiriendo a él personalmente. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y le dice al público que tiene enfrente de él en ese momento, a su auditorio, ustedes no la pueden oír, ustedes no las pueden oír, porque no son de Dios. Uno quisiera que Jesús estuviera en este momento acá en persona, el Señor Jesús, y nos dijera, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y yo me sintiera también, ¿cómo se dice eso? Incluido en esa frase, ¿cierto? Que yo también pudiera decir en mi mente, yo soy de Dios y las palabras de Dios oigo, ¿cierto? Con absoluta certeza, que no hubiera dudas en nosotros, sin duda de que somos hijos, es verdad, somos hijos, sí, pero que no haya duda de que nosotros escuchamos la voz de Dios, como la escuchó el Señor Jesús en todo tiempo, en su ministerio, durante el recorrido que hizo sobre esta tierra. Él oyó la voz de Dios, la oyó, la voz de su Padre. Bien, pues de eso se trata esta mañana. Vamos a ver qué nos va a dejar escuchar el Espíritu Santo en esta mañana, hablando de servicio. Pero antes de todo, quisiera hacer como una pequeña, tengo anotados algunos punticos apenas sobre la enseñanza que hemos recibido durante todo este tiempo, para saber si tenemos algo para dar. Estaba escuchando ahorita una canción de Jesús Adrián Romero, que él dice que la canción dice, yo no tengo nada para dar. Mis manos están vacías, no tengo nada que dar. Entonces, vamos a mirar, de acuerdo a lo que les estoy diciendo, que dice esa alabanza, si nosotros no tenemos nada para dar, ¿cierto? Si nosotros no podemos servir porque no tenemos nada que dar, ¿cómo vamos a servir?
Entonces, vamos a ver. Nosotros hemos hablado del Espíritu Santo sobre la promesa que fue hecha, a quién le fue hecha, para qué nos fue dada la promesa. Y por allá mirando las notas, para saber lo que nos ha sido concedido, dice la Escritura. Para eso nos dieron la promesa, para que supiéramos lo que nos ha sido concedido. ¿Qué nos fue dado? Desde siempre, desde el mismo momento en que Dios nos formó, nos dio algo, ¿cierto? Nos dio algo, nos dio una cosa que se llama señorío. También hemos visto sobre el señorío bastante. Hay una invitación durante un par de semanas o casi meses a dar fruto, a dar fruto. También hablamos de un alimento del cual nos alimentamos todo el tiempo, y ese alimento tiene una semilla, y esa semilla es para que haya más fruto, ¿cierto? Hablamos de que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Hablamos de la iglesia. ¿Qué es? ¿Qué significa la iglesia? ¿En dónde está la iglesia? ¿A dónde vamos nosotros? ¿En dónde se hace el culto? ¿Dónde se presta ese servicio no dominical, sino, ¿cómo se dice? 24/7. ¿En dónde se hace ese servicio? Se ha hablado de unidad. Se ha hablado de dos pactos. Se habló de la libre, de la esclava, de la antigua creación, de la nueva creación por meses. Se repitió otra vez, o se repitió no, sino se volvió a recalcar sobre el señorío no hace mucho. Se habló de la salida de Egipto, del paso por el desierto, de la entrada a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Se habló de qué había que hacer cuando se entraba a la tierra prometida. Había que conquistar, había que poseer. Se habla de que Dios no pasa por encima de la voluntad del hombre, no quebranta la voluntad del hombre. Entonces empezó a hablar de libertad, que para qué era, de sanidad, de nacer de nuevo. Hablamos del Señor Jesús, del Jesús hombre, hablamos del diezmo y estamos hablando del servicio. Eso es apenas una pequeña escrito que tengo acá, porque realmente cuando uno se pone a mirar todo lo que hemos visto, pues sí, se vio eso, pero digamos que fue por meses y meses y meses hablando los miércoles y los domingos sobre los temas con propósito. Todo esto realmente tiene propósito. Tiene propósito. Lo que hemos estudiado, lo que el Señor nos enseña a través de la palabra, pues tiene que tener propósito sí o sí. Y lo vamos a ver que sí tiene propósito, aunque hay veces no me guste o no quiera o no lo desee, va a dar fruto. Lo que el Señor nos ha dado en este tiempo va a dar fruto. Eso lo tengo absolutamente claro y cierto. Bien. Tengo una pregunta esta mañana que quisiera que la escribieran en su cuaderno, pero también en su mente y en su corazón. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Muy coloquialmente hemos hablado de eso en muchas oportunidades y lo decimos en medio de una enseñanza, de dónde venimos y a dónde vamos y no sé qué, pero ahí se queda y no ahondamos un poquito en eso. ¿Cuál es el propósito de saber de dónde vengo y a dónde voy? ¿De dónde salí? ¿Por dónde estoy pasando? Pero también a dónde voy a llegar, ¿cierto? Y para eso necesitamos mirar el modelo perfecto, mirar aquel que nos puede modelar si ese modelo perfecto sabía de dónde venía y para dónde iba. Y eso que le generó a él, eso que causó en el Señor Jesús, saber de dónde venía y a dónde iba. Es importante, es realmente grandioso poder entender lo que el Señor Jesús entendió. Bien. Todo lo que nosotros hemos visto, vuelvo y les repito, tiene propósito. Eso lo vamos a mirar ahorita. Tiene propósito. Porque si no, realmente ahorita Alex oraba de lo lindo que es reunirnos. El Señor es el que convoca para que nos reunamos, pero estamos recibiendo enseñanza del Señor. Estamos recibiendo. Esta enseñanza no se queda acá en lo que nosotros hablamos, sino que cada uno, el que es de Dios, la voz de Dios escucha,
Vamos a la intimidad con Dios, personalmente. Señor, ¿esto qué es para mí? Aquí, ¿cómo estoy yo frente a esta palabra? ¿Qué es lo mío frente a esto que estoy escuchando? Porque esto tiene propósito, vuelvo y lo digo. Bien. Vamos a mirar un poco al Señor Jesucristo, lo que Él decía, lo que Él expresaba a través de su caminar sobre la tierra, exponiéndole a todos los que le rodeaban lo que Él pensaba y por qué lo pensaba, por qué lo decía, por qué hacía. Bien. Miremos primero, antes que todo, ahí mismo en Juan 8, el versículo 42. Lo voy a tomar un poquito como base, hasta llegar al versículo base realmente, al que tengo como base en esta mañana. Eso es, yo tengo ese versículo como base, el que les voy a dar más adelante, pero yo no sé cuál va a ser la porción de la escritura que llegue a su corazón y que sea el fundamento suyo para arrancar a entender lo que el Espíritu Santo nos quiere dar hoy. Esto es Giovanni Ramírez. Juan 8:42. Milena. Y hermana Alicia tiene otra versión u otro hermano que tenga otra versión, también me gustaría. Juan 8:42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Otra versión, por favor. Jesús les respondió: si en verdad Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo vengo del cielo, donde está Dios. Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. Bien. Yo vengo del cielo, hay que agregarle un poquito ahí porque queda como muy corta la frase en esa traducción, porque dice la escritura, yo de Dios he salido. Es importante entender que Jesús sabía algo. ¿Qué sabía? Que de Dios había salido, que de Dios había venido, que no había venido por su propia cuenta, que ay, venga, yo voy, no, sino que Dios fue el que lo envió. Dios fue el que lo envió. Eso es interesantísimo para todo lo que vamos a ver esta mañana. Si su papá fuera Dios, le pregunta al Señor Jesús a los que estaban allá al frente de él, ustedes me amarían, ustedes me amarían. Yo no sé qué estaba viendo, puede que lo sepa, pero eso ya es una cuestión de que cada uno averigüemos. Que llevó el Señor a Jesús a decirle a ellos, oye, si su papá fuera Dios me amarían, eso quiere decir que no lo están amando, no lo están amando. Entonces dice, porque yo. Entonces el Señor Jesús les empieza a narrar qué era lo que sabía. Esa palabra saber hoy, sabía, saber, eso lo vamos a utilizar mucho en esta mañana, porque es necesario saber lo que el Señor Jesús sabía. Yo he salido de Dios. Él me envió. Yo no vine por mi propia cuenta. Eso es bien interesante. Él me envió. Bien. Juan, ahí mismo en el 8. Hermana Nelcy, del 12 al 20. Del 12 al 20. Ya un segundito. Dos al 20. Sí, señora. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Esa es una frase, Nelcy, perdón un segundo. Esa es una frase muy, muy interesante, la respuesta de su auditorio, ¿cierto? Jesús está diciendo quién es Él, está manifestando lo que Él dice que Él es, pero los que lo están escuchando dicen, tú das testimonio acerca de ti mismo, por lo tanto, tu testimonio no es verdadero. Eso es aplicando, estos fariseos están aplicando la ley, porque tienen que haber 2 o 3 testigos para que el testimonio sea verdadero, etc. Entonces, ellos están expresando eso de acuerdo a lo que tienen en su corazón. Síganme. Respondió Jesús y les dijo,
Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Pare ahí, pare ahí. Entonces, ¿por qué Jesús dice que su testimonio es verdadero? ¿En qué se basa para decir que su testimonio es verdadero? Porque él sabe ¿Qué sabe? de dónde salió o de dónde viene y a dónde va. Eso pareciera no ser tan interesante. Cuando uno lee la escritura, uno puede pasar hasta derecho con eso, porque uno dice, "Ay, pero, pues, ¿cómo no va a saber Jesús de dónde viene y para dónde va?" Pero aquí está diciendo que el testimonio que él da es verdadero, porque él sabe de dónde salió y a dónde va. Pero como los que lo están oyendo no saben ni de dónde salió ni a dónde va, por eso el testimonio para ellos no es verdadero. Por eso no es verdadero. Por eso leíamos en el versículo 42 que hay personas que no lo aman. ¿Por qué no aman a Jesús? Porque no saben de dónde salió ni a dónde fue. Al no saber eso, dice la escritura, no me pueden amar. Y en este caso, los muchachos, el auditorio más bien, está diciendo, su testimonio no es verdadero. Y Jesús les dice, sí, ustedes no pueden entender que mi testimonio es verdadero, porque no saben de dónde salí ni a dónde voy. Bien, síganme. Estamos solo haciendo el pisito para poder entender la enseñanza de hoy. Dice el 15. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Parece ser una conversación bastante interesante con los escribas y fariseos, que son estudiosos de la palabra, que ellos piensan que nadie sabe más que ellos, que son los chachos, los duros. Entonces, al venir un hombre a decirles todo lo que vienen hablando, pues para ellos es algo que no es cierto, no lo pueden creer, no lo pueden vivenciar. ¿Por qué no lo pueden vivenciar? Dos cosas, no saben de dónde viene el Señor Jesús ni a dónde va. Ese es lo primero. La segunda dice, no me conocen ni conocen a mi Padre. Por lo tanto, no pueden. No lo conocen ni conocen a mi Padre. Por lo tanto, ustedes no saben ni de qué les estoy hablando, ¿cierto? Bien. Esta porción de la Escritura es mostrando algo que el Señor sabe, pero que los demás no saben. Es interesante empezar cada uno de nosotros en nuestras casas después a mirar en la Escritura lo que el Señor Jesús sabía. Porque eso que el Señor Jesús sabía le hacía decir cosas con absoluta certeza como esta. Yo soy la luz del mundo, dice el versículo 12. Eso suena como atrevido. ¿De dónde saca él que es la luz del mundo? Ah, pues yo sé de dónde saco, dice el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es que yo sé de dónde he salido y a dónde voy. Por eso yo soy la luz del mundo. Con certeza, dice. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahorita miramos esa porción nuevamente. Él sabía, tengo aquí en mi cuadro. Bien, Juan 6, vamos a leer varias porciones de la escritura corticas para poder entender un poco lo que el Señor decía. Juan 6, versículo 38, por favor, Mariana, familia Vargas. Juan 6, 38.
Aló, Mariana, Van 6:38 ya. 6:38. le cambió la voz a Mariana. Sí, siga. Ya. 6:38, dijo. Sí, señor. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bien, gracias, Ismael. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí hay ¿cómo se dirá eso? Otra señal para poner un poco de atención en esa señal que hay. Sabe de dónde salió y a dónde va a volver, pero también sabe a qué lo envió. ¿A qué lo envió? Dice ahí, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Entonces sabe a qué vino. También sabe a qué vino. Eso es interesante, bien interesante. Creo que lo voy a decir muchas veces esta mañana. Jenny, capítulo 7 de Juan, versículo 16. Creo que nos vamos a salir muy poco de Juan, porque es que Juan es de una riqueza extraordinaria realmente. Juan. Le voy a poner un poquito a cambiar este diseño. ¿Okay? Ya. Juan 7, 16. Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿No es una frase muy diciente también? Habla de doctrina. La doctrina tampoco es de él. Sabe quién se la dio. Sabe quién se la dio. Dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ya es otro, ni la voluntad es de él, sino del que la envió, y la doctrina tampoco es de él, sino del que le envió. Bien. Familia Prieto, Juan 4. No voy a hablar mucho porque la escritura solo va a hablar. Juan 4, 34. ¿Dónde está la familia Prieto? Parece. Juan 4, 34. Entonces, Andrea Ramírez, Juan 4, 34. Sí, dame un segundo. En cualquier versión. Acá estoy. Juan 4, 34. Ya ahorita camino. Juan 4, 34. En cualquier versión. No, en Reina Valera, por favor. Y después la leemos en otra versión porque es que es bueno saber qué dice una cosa para no ir a... Aquí está. Entonces, dice Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Bien, hay otras cositas que sabe él en esta porción, que tiene una comida, y que es hacer la voluntad de Dios, del que lo envió. Pero también dice que no es esa comida no la va a dejar ahí a medio servir o ahí en la mesa una papita y dejó algo. Dice, no, va a acabar la obra, va a acabarla. No va a dejar a medias, va a acabar la obra. Dice que él sabe que tiene que acabar la obra. Habla del Señor Jesús. En la PDT dice otra manera y dice, mi comida es hacer lo que Dios quiere porque Él es quien me envió. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Ah, qué bonito. Exactamente, perfecto. Bien. Ahora sí, Camilo, capítulo 5, versículo 30. Estamos viendo lo que el Señor sabía, lo que Jesús sabía. A mi padre le toca a alguien porque si no se me desconecta. Qué pena con ustedes. Si no, cuando cambia la escritura se desconecta. Bien, ¿quién quiere leer entonces? Jesús, Juan 5:30. Sí. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo,
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Bien. ¿Qué más había, según esa porción de la escritura? ¿Qué más había? Alguien que me ayude. ¿Qué más había? Que no se mandaba solo. Bueno, está bien, no se mandaba solo, ¿sí? Él sabía que podía hacer algo por él mismo. No. Él O sabía sea, que no sabía que podía. no podía hacer algo por sí mismo. Muy bien. No, parece que tenía muy claro que la voluntad de Dios es irreemplazable. Irreemplazable, sí, señor. Irreemplazable. No podía, definitivamente no iba a sobrepasar la voluntad del que lo envió. Y eso es para acá también. También, ¿qué escuchaba? ¿Cómo escuchaba? Para poder juzgar algo, para poder juzgar. También era claro que si si no hacía nada por sí mismo, su juicio iba a ser justo, porque estaba buscando la voluntad del que lo envió. Su juicio iba a ser justo. Todo esto son cositas para preguntarle a un texto, para mirar, para investigar y para poder avanzar. Yo también estoy creciendo en eso. Mateo 20:28, para terminar este pequeño recorrido por la escritura. Pedro Antonio está por ahí. Mateo 20:28. Sí, señor, ya lo tengo en Reina Valera, ¿verdad? Yes, sir. Mateo 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien. ¿Qué dice de él mismo? Que no vino para ser servido. ¿Cómo sabía eso? ¿Él cómo averiguó eso? ¿Cómo tenía tan claro esa frase que parece ahí una frasecita de cajón para muchos de nosotros? Porque hay veces uno dice, yo me hago a un lado para que sea el Señor el que sirve, pero a la final el que se está mostrando es uno, o ganando los honores es uno, muchas veces. Pero él dice, ¿de dónde sacó él que él no vino para que le sirvieran, sino para servir? ¿De dónde lo sacó? Entonces vamos caminando hacia esa respuesta. Voy a leer Filipenses capítulo 2. Voy a leer Filipenses capítulo 2. Y dice así los versículos 7 y 8. Dice de la siguiente manera. Sino que se despojó, del mismo que venimos hablando, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, ¿y él por qué hizo eso? ¿Qué lo llevó a hacer eso con tanta seguridad, con tanta, ¿cómo se diría eso? Con tanta certeza como él lo hacía. ¿Recuerdan por qué lo hizo? Ya lo hemos dicho hoy. ¿Por qué él hizo todo eso? ¿Por qué se pudo despojar? Porque sabía de dónde iba y para dónde, de dónde venía y para dónde iba. ¿Poquita cosa o mucha? Vamos a mirar si es poquita cosa o mucha. Saber de dónde él venía y a dónde iba le llevaba a hacer, a decir, a obrar de acuerdo a lo que él ya entendía y sabía. Él sabía de dónde venía y a dónde iba. Bien, es interesante. Entonces, ahora sí, vamos a mirar la porcioncita clave que tengo aquí esta mañana para, aunque ya digamos que sabemos casi que la respuesta a lo que vamos a leer, eso es lo interesante.
que entonces ahora sí vamos a saber lo que vamos a leer. Juan 13. Juan 13. Juan 13. Solo estamos hablando del Señor Jesús, ni siquiera nos estamos incluyendo en este momento ahí. Juan 13, del 1 al 3, dice lo siguiente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara, versículo 3, énfasis, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de a Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa y se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó y lavó los pies de todos sus discípulos. Y al final les dice, ¿ustedes saben lo que he hecho? Allá en el versículo 12, ¿ustedes saben lo que he hecho? Entonces, ¿Jesús sí sabía lo que estaba haciendo? ¿Cómo sabemos que Jesús sabía lo que estaba haciendo? Dice los dos versículos acá, dice en el 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Ya lo sabía. Y dice el 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, ¿qué le dio? ¿Qué le dio? ¿Y en dónde se las dio? Porque si quitamos esa otra partecita, cambiaría el texto un poco. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. En las manos. No le dio todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios iba. No, en las manos. Entonces, ¿qué era lo que Jesús sabía? ¿Y qué era lo que el Padre le había entregado a él en las manos? Porque le entregó ¿cuántas cosas? Todas. Todas las cosas. Bien. Vamos a mirar la primera parte. Todas las cosas. Que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Ya miramos por qué él obraba de la manera que obraba. Sabía de dónde había salido y a dónde iba. Eso es lo primero que estábamos viendo, ¿cierto? Ahorita vamos a ampliarlo un poquito más con la escritura. Pero, ¿qué fue lo que el Padre le dio? ¿Qué piensan que el Padre le dio? Una cosita pequeña. Algo que podamos decir, Jesús dijo, mi Padre me dio esto. Y por eso lo dio. Lo dio. Miremos una... Le dio identidad. Le dio identidad. Guarden eso ahí en el corazón que está diciendo Pedro. Le dio identidad. Me parece bien grande lo que está diciendo Pedro realmente. Bien acertado. Miremos a ver si es verdad eso que Pedro dice o es una herejía de Pedro. Juan 15, versículo 9. Vamos a mirar algo que Dios le dio. A ver si el Señor Jesús de verdad vino a servir o era pura carreta de él. ¿De verdad vino a servir o no? Juan 15, Jenny, versículo 9 y... No, Juan 15, versículo 9. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en amor. Bien. Entonces, ¿qué le dio el Padre? ¿Qué puso en sus manos? El amor. ¿Y sirvió? ¿O no vino a servir? Sí. ¿Cómo sabemos? ¿Por qué qué? Porque da lo que tiene el Padre. ¿En dónde está eso? ¿En dónde lo dice? Ahí en el versículo dice, como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Eso, muy bien. Necesitamos ver el servicio claro de Dios. Que todo lo que le dio en la mano, dice la escritura, dice,
Dice así: el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Yo pienso desde mi perspectiva que el hecho de que la Escritura diga que se la dio en las manos, está hablando de las manos son para servir, las manos son para ejecutar una obra, las manos son para hacer, para llevar a cabo algo, las manos, o sea, son las que hacen lo que tienen que hacer, ¿cierto? Que el que las gobierna, que es mi mente, manda, ¿cierto? Entonces, el Padre lo amó, porque ¿de dónde salió? Es la pregunta. Y entonces, allí donde salió, venía con algo. ¿Cómo se sintió él allí? Amado. ¿Y qué va a dar? De lo que recibió. Muy bien, de lo que recibió. Juan 6, versículo 35. Alguien que lo quiera leer, por favor. O preguntas las pueden hacer. Si no las sé, pues me toca estudiarlas. Juan Leo. 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Muy bien. ¿Qué está diciendo Jesús de él? Que él es, ¿qué El es? pan, El pan de vida. Entonces, ese pan de vida, él dice, yo soy el pan de vida. Ya sabemos porque sabe que es el pan de vida. Servicio. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Va a servirme? ¿Me va a dar de ese pan que él es? ¿Va a prestarme un servicio de acuerdo a todo lo que le ha sido dado? Además dice que el que en él cree tampoco va a tener sed, dice la Escritura. Otra cosa que él dice que puede dar, que sabe que es, él sabe que es pan, él sabe que es agua, por eso no voy a tener sed, él lo sabe. 48 al 51 del mismo texto. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Tengan cuidado eso, que él sabe de dónde viene y para dónde va. Al final miramos eso. Para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, servicio, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Bien. Jesús sirviendo. ¿Por qué Jesús sí servía? ¿Por qué él con tanta seguridad decía, yo no vine a que me sirvieran, sino a servir? ¿De dónde sacó él eso? Bien. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Y dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él me quita las tinieblas o me quitó las tinieblas. Y tengo luz, la luz de la vida, a causa del servicio que el Señor vino a prestar. Juan 17 dice, yo soy, otra vez, yo soy la puerta de las ovejas, dice. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, dice el versículo 7, será el 9, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta, una puerta que cumple una
un propósito que cumple lo que dice que es, ¿cierto? En el versículo 9 dice qué propósito cumple. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace ese buen pastor? Su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. En el versículo 36, ahí mismo dice, Hijo de Dios soy. Lo que decía Pedro ahorita es realmente lo que Jesús está manifestando a través de su ministerio. Sabía quién era. Tenía una identidad clarita y segura. ¿Qué hacía que tuviera esa identidad tan clara y segura? Porque descubrió quién era él estudiando su palabra, teniendo comunión con su Padre. De dónde había venido y de dónde había salido. Y ahorita leemos la escritura que yo creo que ha sido muy impactante para él, cuando leyó de dónde salió y a dónde iba a volver. ¿Qué dice esa escritura de él para que él pudiera con tanta certeza manifestar una identidad con seguridad, con una grandeza que es asombrosa, de poder hablarle a un poco de gente que ni lo conocía a él ni conocía al Padre, decirle yo soy el pan de vida, yo soy el pastor, yo soy el agua, la luz, yo soy, y vine a servirles. Él sabía lo que le había sido dado en las manos por su Padre, pero también sabía de dónde había salido y a dónde iba. Hay un versículo bien interesante, dos versículos, los puede leer señora Jenny, están en Juan 10, 37 y 38. Antecitos ha dicho, Hijo de Dios soy. Ahí hay una pregunta, pero yo la afirmo como la afirma el Señor Jesús. Hijo de Dios soy. ¿Cómo dice el 37 y el 38? Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cómo se conoce el servicio, señora Jenny? Por ¿Cómo razón. se sabe que el servicio es el que tengo que hacer? Pues definitivamente ese hacer de él evidenciaba esas obras. Si no quieren creer en mí, listo. Y es una invitación para hoy. Digamos que si plasmamos ese versículo hoy, oye, en mí no crean en Jenny, no crean en el pastor, en el servidor. Oye, Sí. Lo que tienen que creer es en el trabajo, en el servicio, en la obra, en eso. Y que la obra no es nuestra, sino que la obra es ¿cierto? El que lo envía a uno realmente, el que envió al Señor Jesucristo. Es que es tan grande eso. Lo que pasa es que es una obra particular, es una obra que se diferencia de cualquier obra. Esa obra no pasa por alto, ¿sí? Cuando se observa cualquier hecho de Dios, siempre impacta, ¿sí? No es una cosa cotidiana. Y realmente cuando él hacía obra, cuando estaba acá, la gente decía, ¿quién será ese? ¿Sí? ¿Por qué hace eso? O sea, todo el mundo era impactado de lo que él hacía. ¿Quién será ese? O sea, él impactaba. Lo que veían que él hacía era impresionante, causaba dentro de la gente, pues, una curiosidad increíble. Decían, bueno, pero es que lo que él hace no lo puede hacer si no está Dios con él, dijo alguien. Entonces, él realmente lo que hacía era impresionante. Bien, gracias, Jenny. ¿Qué sabía el Señor Jesús que lo llevó a servir? Pues ya hemos visto muchas cosas. ¿Qué sabía el Señor Jesús que lo llevó ¿Puedo a servir? leer una escritura, yo? Por favor. Dice Éxodo 3, versículo 12.
Dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. ¿Quién respondió? Dios. ¿A quién le responde? A Moisés. Tenía una conversación, porque pues lo iba a enviar a hacer una obra, ¿cierto? Entonces dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Escucha, cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esto te será por señal cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Vas a servir a Dios sobre este monte. O sea que el Señor Jesús, que conocía perfectamente la ley, que conocía perfectamente lo que estaba escrito, este versículo le tuvo que haber mostrado qué pasaba cuando realizara la obra. La señal era servir. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Tampoco era una cosa nueva, porque además dice Éxodo en los mandamientos, a tu Dios servirás. Y a él solamente adorarás. Gracias. Perfecto. Vamos a mirar, para terminar esta mañana, Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Qué tendrá que ver eso? Pues vamos a ver si tiene algo que ver. Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Por favor, Nubia, no sé, María Lisset, que me ayude con esa lectura, por favor. ¿Juan 2 qué? Juan 1, 1 y 2. 1 y 2. Listo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Bien. Dice que en el principio era el verbo estaba con Dios, pero el verbo era Dios. Y este verbo era en el principio con Dios. Pero lo interesante es en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo que estaba en el principio, que estaba con Dios y que era Dios, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y era lleno de gracia y de verdad. Ese verbo que se hizo carne, que estaba en el principio, que estaba con Dios, pero que era Dios. Para poder entender un poco más amplio eso, de cómo es que Jesús sabía de dónde venía y a dónde iba, vamos a leer Isaías capítulo 55. Perdón, ¿me deja leer en otra versión Juan 1, 2, 14? Por favor. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Y el 14 dice, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Bien. Aquella palabra fue hecha carne. Bueno, no voy a decir eso porque eso es para después. Bien. Isaías 55 del 1 al 11. Isaías 55 del 1 al 11. ¿Qué era lo que Jesús sabía? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué era lo que Jesús sabía, por favor? Isaías 55 del 1 al 11, ¿sí? Pedrito, ¿qué era lo que Jesús sabía? ¿De dónde venía y para dónde iba? Por favor, ¿lo puede leer? A todos los sedientos
venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. He aquí, Hermano Pedrito, hasta ahí. ¿Quién leyó eso? ¿Quién entendió eso? el Señor Jesús. Muy bien. Eso es para ir y meditarlo, ¿cierto? Esa primera parte, él la leyó, pero ¿qué entendió de lo que leyó? ¿Qué entendió de lo que leyó? Vamos a mirar la segunda parte, 4 en adelante. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conocisteis, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Qué palabra tan fuerte, ¿cierto? El Señor Jesús leyendo eso. Siga. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Énfasis Porque en el 8 en adelante. Énfasis. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando el Señor Jesús leyó esto, ¿qué entendió? ¿Qué entendió cuando leyó el 10 y el 11? Que vino a servir. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús entendió para poder servir? ¿De dónde había salido? ¿Y a dónde iba? A volver. ¿Qué dicen el 10 y el 11? Que de dónde salió y a dónde volvió. De la boca del Padre. ¿Y volvió? ¿O no? Sí. Sí, volvió. ¿Y hubo algún propósito de que esa palabra que salió de la boca del Padre y vino y volvió a él? ¿Hizo algo? ¿Pasó algo? ¿Sucedió algo? ¿Qué entendió el Señor Jesús? ¿Qué entendió cuando leyó eso? Que estaba hablando de él. Que o sea, cada vez que leía, entendía que era él el que era el pan, él era él el que lo iba a saciar, pero todo provenía de su padre. O sea, como decía el hermano Pedro, estaba entendiendo quién era, su identidad. Lorena. Lo que iba a hacer el Señor Jesucristo era lo que el Padre quería. Lo que el Padre quería. Bueno, ¿alguien más?
puede, digamos que en este momento visualizar un poco lo que es que el verbo estuvo con Dios, el verbo era Dios, el verbo se hizo carne. Pero podemos entender qué era lo que el Señor Jesús sabía de eso para poder decir lo que dijo, para poder servir como sirvió, para poder ser lo que él decía que era. Nelson. Bueno, mirando Isaías, lo que acabamos de leer, él entendió que él era esa palabra. Y la obra más grande de Dios se vio en él, porque esa palabra fue hecha carne. Y fue el Señor Jesús evidenciando todo lo que Dios es. O sea, él se convirtió en lo que Dios es y lo mostró al mundo. Bien. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra. ¿Qué es lo que hace? Riega la tierra, la hace germinar. Cuando hablamos de tierra, ¿de qué hablamos? De personas. Humanidad. De humanidad, ¿cierto? Entonces dice, propósito, riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y Yo- dice, señora. ¿Me permite, por favor? Sí. Importante mirar que, pues, que la tierra no puede producir sin lluvia, ¿sí? Es decir, ella por sí sola no puede producir fruto. Luego está diciendo que es necesaria la lluvia, ¿sí? Para que germine, para que vaya al propósito, porque la tierra no existe en vano, ¿cierto? Sino que está para que lleve fruto. Entonces, para que ese proceso se dé, es muy importante observar en el texto lo que nos está contando. Que esa lluvia que está descendiendo, ¿cierto? Tampoco desciende porque sí, sino que hay alguien que la hace descender. Hay alguien que la envía. Hay alguien que la envía con propósito. Y ese propósito entonces lleva una serie de acontecimientos que no se puede decir es una sola cosa lo que va a suceder desde que es enviada, sino que va a cumplir todo un propósito hasta que termine y luego pueda regresar, ¿cierto? Porque no va a volver allí vacía. Entonces, hay que mirar en detalle para, obviamente, estudiarlo, cada una de las cosas, desde dónde empieza, porque qué fue lo que le entendió y cómo hace ese recorrido para luego regresar, a dónde regresó, cómo regresó, porque pues está mostrando el texto, ¿cierto? No vuelve vacía. Ah, ¿había salido vacía? ¿Qué es lo que significa eso? ¿A qué venía? Si ya no regresa vacía. ¿A qué venía? ¿Para qué era enviada? ¿Sí? Eso no solamente para repetir los mismos textos, sino para mirar realmente qué fue ese proceso que sucedió desde que es enviada hasta que regresa. Porque qué fue lo que logró entender para poder servir de la manera como sirvió. Porque como leíamos ahorita en Éxodo 3, él sabía que para enviar a Moisés y que él entendiera lo que iba a pasar, le dice, mira, la señal va a ser que sirvas. Cuando llegues a ese monte, esa va a ser la señal de que fue consumado. Vas a servir. Ya, era eso. Bien, yo solo voy a leer lo que acaba de
lo que dice el texto, acabando de leer el texto. Así será mi palabra que sale de mi boca. Muy buena pregunta. ¿Salió vacía para que no vuelva vacía? Es una excelente pregunta. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, hágase lo que él quiere, porque no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa es la palabra de Dios, que no viene a ser la voluntad de él, de ella misma, de esa palabra, sino del que la envió. Y además va a ser prosperada en aquello para que lo envíe. ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios fue prosperada? Esa palabra que salió de Dios y que a quién vuelve, a Dios mismo vuelve, ¿cierto? El Señor Jesús supo de dónde había salido y a dónde tenía que volver, ¿cierto? Después de cumplir el propósito para el cual fue enviado. ¿Cómo sabemos hoy, 2022, 28 de agosto, que la palabra de Dios ha sido prosperada en el propósito de Dios? Perdón, por el versículo 10 de Isaías, él está explicando el ciclo del agua, ¿cierto? Como cae el agua en la tierra, va por la plataforma continental, bueno, lo que sea, y da fruto, germina, y sube, y bueno, da el pan a la gente. Y en el 11, pues ya está diciendo, esa lluvia es el Señor, sí, es la palabra, o esa semilla, o que va a dar fruto. Ese es mi hijo. Él va a ir a cumplir mi propósito para el cual lo envié. Y leyendo lo que leía en Éxodo 3, donde dice, esta es la señal de que ustedes van a salir de Egipto. O sea, ustedes van a salir del pecado, ustedes van a salir de su condición. Es que en este monte me van a adorar, ¿cierto? Es la misma de Juan 4 con la samaritana. Llegará el día que ustedes no van a adorar en este monte, ni en Jericín, ni en ningún lado, sino que ustedes van a adorar en este monte, o sea, yo soy el monte. Yo soy donde usted me va a adorar, o sea, usted me va a servir. En realidad está diciendo en Éxodo 3, usted va a venir a servir acá, usted me va a venir a adorar. Y no porque, ay, quiero que me sirva y se me incline y adóreme, cae, sino naturalmente yo lo adoro y soy agradecida. En primer lugar me dio la salvación. Y como dice Isaías 45, 18, porque él dijo, que creó los cielos, el Dios que creó y formó la tierra, el que la hizo y la compuso no la creó en vano, sino que para que fuese habitada la creó. O sea, él vino y habitó en mí, en esta tierra. Para Excelente. Excelente. Y ahora yo qué digo. Se tiró. ¿Cómo? Bien. Yo soy Giovanni Ramírez, evidencia de que la palabra no vuelve vacía al Señor, al Padre. Yo soy una evidencia de eso. Y lo digo con mucho gozo, con mucha alegría. Lo digo con grandeza, realmente. Yo soy. Eso que el resultado de lo que hemos visto hoy. Yo soy el resultado de que la palabra de Dios realmente no vuelve vacía a él, que fue prosperada en las manos del Señor Jesucristo la palabra, que fue prosperada realmente, que como dice la Escritura, hizo lo que él quería realmente en la vida mía. Yo soy evidencia de eso. Mi esposa, mi casa. Somos evidencia de que el Señor Jesús entendió con claridad por qué tenía que servir. Que lo sabía con absoluta certeza, que su identidad era plena, como dijo el hermano Pedro, plena su identidad. Y aquel que tiene una identidad como la que tiene el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Sirve. Sirve porque eso es
parte de nuestra naturaleza, el servicio. No es obligatorio, no es nada, es un gozo, es realmente extraordinario poder decir estoy dando la vida por, no la física, pero sí ser evidencia de que la palabra fue prosperada es algo extraordinario. Cuando me miro, cuando me paro frente al espejo y puedo ver la imagen del Señor Jesucristo. Eso es una evidencia clara que realmente me anima, me impulsa, me quebranta, me hace de todo, porque poder entender que la escritura es cierta, que es real, que es verdadera, es algo muy lindo para cualquiera que escucha la voz de Dios. Dice, el que es de Dios, escucha la voz de Dios. Y nosotros sabemos de dónde salimos y a dónde vamos, porque eso es lo que nos da identidad. Es lo que nos hace llevar a cabo el plan de Dios a través suyo y mío. Eso es lo que nos permite ser realmente, ser cuerpo, ser hermanos, ser servidores, avanzar. Eso es lo que nos permite andar despiertos, llenos de vida. Eso es, no hay otra. Y el mejor modelo es el Señor Jesucristo. Tenía claridad de quién era, plena identidad de dónde salió y a dónde iba a volver. Eso creo que le da a todo esto que hemos visto durante estos años el color, el matiz, la vida que necesitamos tener para poder desarrollar todo esto tan grande que el Señor nos ha dado en este tiempo. ¿Jenny va a hablar? Le quería decir o preguntar, ¿hoy todavía siente cierta cosita al decir yo soy? ¿Siente que es una herejía? ¿Cómo lo ve hoy? Me quebranta. Muy Realmente bien. me quebranta. ¿Por qué lo digo? Porque a veces para cualquier persona que escuche estas enseñanzas dicen, pero ¿qué es lo que están diciendo? Entonces fíjense cómo se necesita entender la identidad, conocerla, que es lo que está haciendo, el trabajo que viene haciendo el Espíritu Santo con nosotros, con esta comunidad, porque realmente ha sido una enseñanza fuerte por mucho tiempo y a veces poco entendible, dicen algunos. Es difícil, sí, muy difícil desbaratar las estructuras que traemos para entender que se está haciendo una nueva construcción. No es fácil de asimilar, pero todo esto, por eso lo hemos repetido infinidad de veces, es de entender más que de conocer Biblia y repetir versículos, ¿sí? Porque si no se entiende, en realidad no va a haber un desarrollo. Entonces, pensando en eso, ¿estará mal decir yo soy? ¿Sí? Para que cada uno lo piense. Y lo piense, realmente lo medite con absoluta certeza, ¿sí? Porque si yo me miro al espejo, que me parece un ejercicio excelente, puedo mirar solo la imagen de Dios. ¿Qué puedo ver allí? Ahora puedo decir, yo soy el propósito de Dios cumplido, porque si la lluvia descendió y viene a cumplir un propósito, porque no va a estar vacía, ¿cierto? Y decía Nubia, llenó, ya somos llenos, nosotros no estamos vacíos, ¿cierto? El Espíritu Santo vino, se cumplió la promesa, es un hecho en nuestra vida, lo hemos visto en el desarrollo de todas las enseñanzas. Podemos decir hoy, al vernos al espejo, el propósito de Dios se ha cumplido. Yo soy la evidencia. Podemos decirlo con absoluta certeza, ¿cierto? Pero de verdad lo podemos decir. Es decir, con libertad. Lo estamos entendiendo, lo estamos viviendo y viendo de la manera como debería ser y además celebrándolo. ¿Sí? ¿Cómo? En servicio y en adoración, como él dijo. Es que ya llegó, es el momento, le decía a la samaritana, ¿cierto? Ya es. Y yo quisiera leer una escritura en Juan 17:7. Dice así, escuchen bien. El énfasis está en el 7, pero lo voy a leer desde el 6 y dice lo siguiente. He manifestado tu nombre
a los hombres. ¿Qué fue lo que manifestó? Tu nombre. El nombre. ¿Cuál es el nombre? Yo soy. Yo soy, muy bien. Eso tiene que ser súper claro. ¿A quién lo manifestó? A los A hombres. los, ¿a cuáles? Los que él le dio. Muy bien, a los que le dio. Tuyos eran, pero, ¿qué pasó? Me los diste. ¿Y qué han hecho? Guardaron su palabra. Como Han empezaron guardado tu palabra. Siete. Escuche bien ese 7, escuche muy bien, por favor. Ahora han conocido, escuche muy bien, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, ya habíamos hablado de todas las cosas que le dio, ¿cierto? Así empezó la enseñanza. Que todas las cosas, ¿cuántas? Todas, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Él no está diciendo es que son mías. Proceden de ti. ¿Por qué? Lo va a explicar. Porque las palabras que me diste, les he dado. Yo quisiera quedarme allí con esa explicación. Porque las palabras que me diste, les he dado. Fíjense que no fue una estrategia de él. No fue que sacó algo nuevo y se inventó. No. Eso que me diste, ¿qué me diste? Según ese texto que me diste. Las palabras. Muy bien, las palabras. Pero esas mismas, ¿qué he hecho con esas mismas? Las he dado. ¿Y qué hicieron ellos? Las recibieron. Las recibieron. ¿Qué hay que hacer para recibir? Oír. Pues recibir. Para recibir. Muy bien. ¿Qué se utiliza allí? Las manos. Sí. Eso, todo es un simbolismo, ¿no? Cuando él dice, ha puesto todo en mis manos. Porque para usted recibir tiene que hacer esto. ¿Sí? Es un acto donde yo estoy evidenciando que recibo. Porque alguien me puede dar, pero yo no puedo recibir, ¿cierto? Pero acá lo está explicando claramente que fue todo eso que pasó. Lo que me diste, yo también se los di. Pero ellos, ¿qué hicieron? Esos de los que está hablando. Recibieron y conocieron. Las recibieron. Y al recibirlas, ¿qué pasó? Las guardaron. ¿Y qué sucedió? El 8. Y ellos las recibieron y conocieron que él había salido de... Han conocido verdaderamente. Esa palabra verdadera, ¿no le suena como por allá? Verdaderamente serás libre, que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Si se fijan la conexión de la escritura, que ninguna expresión, ningún pasaje está como por ahí suelto, como que lo dijo ahí como por rellenar. Asimismo, las palabras de Dios salen. Cuando salió de allá, no lleva despropósito, no son palabras que salen por salir como a veces nosotros hablamos, ¿cierto? A veces se nos salen las palabras y ni siquiera llevan propósito. Decimos cosas por ahí, pero Dios no. Lo que sale de él, ¿cómo sale? Con propósito. Con propósito. Palabras con propósito. Que al salir se cumplen, se evidencian, se materializan. Pero muy lindo porque quiero leer el último, el 26. Yo he hablado bastante de este pasaje, pero me gusta hacer el énfasis porque es que es muy importante estudiar este pasaje para afirmar muchísimo la identidad que él nos está dando. Entonces dice el 26, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y el texto también, porque no me dieron tiempo de leer Juan 17, pero ya lo leyeron. El versículo 14
también hay una frase que es una invitación muy bonita a trabajar, a servir. Dice el Señor Jesús, yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra. Porque como está hablando es con el Padre, le está contando al Padre que les dio la palabra, ¿cierto? Pero dice, y el mundo los aborreció. ¿A quién? Al que recibió la palabra, al que creyó la palabra, a aquel en el cual ha sido fructificada esa palabra que fue enviada y que no va a volver vacía. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco la palabra que fue enviada es del mundo. Luego nos está presentando una identidad plena, nuestra ciudadanía, de dónde es, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Es más, ya estamos, porque la Escritura lo dice en las cartas de Pablo, ya estamos en el lugar que nos corresponde. Entonces, no tengo más que decir, sino decirles, es para meditar realmente en una palabra tan cortica como yo soy. Y si soy, ¿qué dice la Escritura de lo que soy? ¿Cuál es la evidencia de que yo soy? Hemos hablado en estas últimas semanas con unos hermanos que me he reunido, y para que haya evidencia del que yo soy tiene que haber un ejercicio, una práctica, tiene que haber un trabajo, si no es puro conocimiento y letra, y la letra no funciona, no hace nada. Pero cuando ponemos en práctica lo que somos, eso va a tener un fruto realmente. Y nos estamos alimentando, todos los días nos alimentamos del fruto mayor, de realmente de lo que va a dar una semilla perdurable, eterna. Entonces, a meditar realmente en esta obra preciosa, de poder entender de dónde venimos y pero para dónde vamos. Preguntamos, ¿para qué es la libertad? En la enseñanza pasada. Ahorita, ¿para qué es el servicio? ¿Para qué es la libertad? ¿Para qué es el servicio? Y vimos, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua que calma la sed. ¿Quién? ¿Quién es ese? ¿Quién? Yo soy. Yo soy. ¿Para qué sirvo? ¿Para qué es la libertad? Si no es para que el mundo conozca de dónde salimos y a dónde vamos. Para que el mundo conozca quién es el Señor Jesucristo. Porque lo ve, porque lo estamos reflejando, porque lo estamos mostrando, porque es evidente el Señor Jesucristo en la vida de nosotros. La palabra hecha carne.